Las tardes en la Comuna 13 caen lento, como si la luz supiera que no puede durar mucho. Las sombras se apoderan de los muros grafiteados que relatan historias de resistencia, violencia y redención. En una de esas laderas donde las escaleras eléctricas se enredan como venas de concreto, Julián Castro, de 22 años, carga una mochila con latas de spray, plantillas, y un cuaderno de dibujos viejos que ya nadie quiere ver. Había dejado de estudiar arte hacía 2 años, tras la desaparición de su hermano menor, Samuel, en circunstancias que la policía no se molestó en investigar. Su madre, doña Mariela, dejó de hablar casi por completo después de eso. Julián había probado de todo para salir adelante, vendía postales, tatuajes caseros, murales en negocios pequeños, hasta que una deuda con una banda local lo dejó contra las cuerdas. No tenía plata, ni contactos. Solo tenía su arte. Pero eso, en Medellín, no siempre alcanza. Esa noche decidió pintar para sí mismo, por última vez, en uno de los muros ocultos tras la última estación del viaducto San Javier, donde el viento se traga los sonidos y los turistas no se atreven a subir. Cuando comenzó a trazar una figura alada en tonos oscuros, algo extraño ocurrió. El aire se volvió denso, como si las partículas se pegaran entre sí. Un olor a tierra mojada y sangre vieja lo obligó a mirar atrás. Allí estaba. Un hombre alto, vestido completamente de negro, con un sombrero de ala ancha y un bastón que parecía tallado en hueso humano. Su rostro no tenía arrugas, pero sus ojos eran antiguos, profundos, inhumanos. Sonrió como si conociera a Julián desde siempre. «Tu arte tiene sed, Julián», dijo con voz suave, apenas un susurro. «Pero le das agua sucia. Yo puedo darte un río de fuego». Julián, paralizado, intentó fingir valentía. «¿Usted quién es? ¿Un brujo? ¿Un loco?» «Digamos que soy un coleccionista de promesas rotas. Y tú tienes muchas». El hombre sacó de su abrigo una hoja vieja, rugosa como piel seca. En ella había símbolos que parecían moverse levemente, como si respiraran. Al centro, una frase escrita en latín, Sanguine Pactum, arte perpetua. Solo necesitas pintar algo que no te pertenece. El muro es tu lienzo, pero la tinta debe ser especial. Julián negó con la cabeza. ¿Y qué gano yo? Respuestas. Poder. El regreso de lo perdido. El fin de tus miserias. Y entonces le mostró algo imposible. En su teléfono, abrió una foto de Samuel, más grande, vivo, con una mirada vacía, pero reconocible. Detrás de él, una figura oscura lo sujetaba del hombro. ¿Dónde está? ¿Qué le hizo? Nada, todavía. El destino es un mural que puede rehacerse, Julián. Firma, y empieza de nuevo. Sin pensarlo, Julián tomó la hoja. Oscuridad. Despertó al amanecer, temblando, con pintura seca en sus dedos y la hoja aún doblada en el bolsillo. Creyó que había sido un mal sueño. Hasta que esa misma mañana, encontraron muerto a su vecino, don Gustavo, un expolicía jubilado. Lo hallaron sentado en su silla, con los ojos quemados, y sobre la puerta de su casa, un grafiti que Julián no recordaba haber hecho, una cruz invertida con un ojo en el centro y la frase, vigilado desde abajo. Los rumores corrieron como fuego, que era un mensaje de alguna banda, que era venganza. Nadie sospechó de Julián, pero él lo sabía. Había algo en ese símbolo que le provocaba náuseas.
Y al revisar su cuaderno, allí estaba, dibujado en una de las páginas, con la fecha de ese mismo día. Esa noche, las escaleras eléctricas se detuvieron de golpe cuando él las pisó. Las luces parpadearon. Una voz, femenina y distorsionada, susurró su nombre desde algún lugar entre los peldaños. Julián, el muro sangra, y tú también lo harás. Corrió hasta su casa. Su madre lo miró desde la penumbra del comedor, sin decir palabra. En la mesa, sin explicación alguna, había un sobre con 3 millones de pesos en billetes nuevos. Nadie supo quién lo dejó. Pero Julián sí. Lo entendió con una certeza fría, había empezado a pagar el precio. La ciudad nunca duerme del todo, pero hay zonas donde el insomnio se convierte en enfermedad. Donde las luces artificiales ocultan grietas más profundas que los socavones del metro. Julián caminaba como un fantasma por las calles de la Comuna 13, sintiendo que ya no pertenecía al mundo que conocía. No había vuelto a pintar, pero el símbolo seguía apareciendo, en los espejos empañados, en la ventana de su celular, incluso entre las vetas del concreto cuando parpadeaba demasiado. Habían pasado 5 días desde la aparición del sobre con dinero y la muerte de don Gustavo. Desde entonces, 3 personas más habían fallecido en el barrio, un carnicero, una niña de 8 años arrollada por una moto, y un hombre que se lanzó del puente de la 80. Todas las muertes compartían algo, cerca del cuerpo, alguien encontraba una figura pintada o grabada con sangre, a veces con carbón, otras en el polvo. Julián reconocía los trazos como suyos, pero no recordaba haberlos hecho. Desesperado, recordó una vieja historia que su abuela le contaba cuando era niño. Don Eladio, un santero de Buenos Aires, el barrio, no el país. Un hombre que había sobrevivido a 2 limpias de pandilleros, a una excomunión de la iglesia, y a la muerte de su hija. Lo llamaban el guardián del umbral, porque supuestamente sabía cómo cerrar portales que otros abrían con ritos que no comprendían. Julián lo encontró tras pasar 2 noches buscando. El santero vivía en una casona escondida detrás de una tienda de hierbas secas. La puerta estaba cubierta por collares rojos y negros, figuras de San Miguel pisando serpientes y un letrero en papel viejo: si no crees, no toques. Si no tocas, no mueres. Don Eladio era un hombre flaco, de mirada cortante y piel curtida por el tabaco. Lo hizo pasar sin hablar. Ya sabía. El símbolo que cargas no es un simple dibujo, dijo, sirviéndole un té amargo. Es una marca de pacto. Una promesa escrita en tinta viva. ¿Pacto con quién? Con uno de los antiguos. Lo llaman Baal. Uno de los reyes del infierno. Él no pide cosas grandes, pide pequeñas grietas. Un dibujo, un pensamiento oscuro, una duda. Y cuando uno acepta, esas grietas se abren hasta volverse puertas. Julián tragó saliva. No fue mi culpa, solo vi al hombre, y lo firmaste, lo interrumpió Eladio. Con tu sangre, aunque no lo notes. ¿Te duele la espalda al dormir? ¿Sientes frío en la columna? Es porque por ahí entró. Ya no está afuera. Está dentro. El santero lo llevó a una habitación llena de espejos rotos, donde le pidió quedarse quieto mientras trazaba sal negra a su alrededor. Luego lo hizo mirar uno de los fragmentos. Allí, Julián se vio a sí mismo, pero no del todo. Sus ojos eran más oscuros, y una sonrisa se formaba sin su permiso.
Desde su nuca sobresalía una sombra con cuernos delgados como alambres. Cada muerte alimenta al demonio que ahora llevas, dijo Eladio, susurrando como si temiera ser escuchado. No tienes que matar tú. Basta con que sientas rabia, rencor, desprecio. Él lo hace por ti. ¿Y cómo lo detengo? Eladio vaciló. Hay dos caminos. El primero, permitir que se consuma del todo, que tomes tu lugar como portador. Vivirás con poder, con miedo, pero serás respetado, hasta que él te devore por dentro. El segundo, sacrificar algo puro. Alguien que acepte morir por ti. Voluntariamente. Julián se levantó bruscamente. Yo no le pediría eso a nadie. Entonces prepárate para ver morir a todos los que amas, respondió Eladio. Porque él no dejará de cobrar. Y tú ya le debes demasiado. Esa noche, Julián volvió a casa sin hablar con nadie. Su madre lo observaba desde el rincón como un animal herido. En la mesa, en lugar de comida, había un nuevo sobre. 5 millones. Y una nota, escrita con su propia letra, aunque él no la recordaba haber escrito: tu deuda está pagada. Ahora pinta. Incapaz de dormir, Julián salió a caminar hasta el metro. San Javier estaba desierto. En el andén, se reflejaban las luces tenues del túnel. De pronto, el vagón llegó, vacío. Subió, atraído por una fuerza que no era suya. Al mirar su reflejo en la ventana, lo vio de nuevo. Esa sonrisa. Ese otro, el que hablaba sin mover los labios: tú eres el pincel, yo soy la tinta. Y juntos vamos a decorar la ciudad. Las luces se apagaron por un instante. Cuando volvieron, no estaba solo. Una figura encapuchada se sentó frente a él. No hablaba. Pero de su cuello colgaba un collar con el mismo símbolo que había pintado involuntariamente. Tú no eres el primero, dijo la figura, con voz femenina. Solo el siguiente. La ciudad está llena de pactos. Medellín es un altar, y tú estás decorando su infierno. Y antes de que pudiera responder, el vagón se detuvo. Ella desapareció. En el asiento donde estuvo, había un cuaderno igual al suyo. En la primera página, un autorretrato, pero con cuernos. Fechado para dentro de 5 días. Julián vomitó al llegar a casa. Su madre no estaba. El cuarto de su hermano, cerrado durante 2 años, estaba entreabierto. Entró con cuidado. Y allí, en la cama, dormía Samuel, más grande, con el cabello corto y piel pálida. Respiraba con normalidad. Pero al acercarse, abrió los ojos. Completamente negros. Hola, Juli, dijo con voz doble. Me devolviste, pero ahora soy parte de ti. Y sonrió con dientes que no eran humanos. Julián no durmió esa noche, ni ninguna de las que siguieron. Samuel despertó como si jamás hubiera muerto, pero no era su hermano. Su presencia era silenciosa, inhumana. Solo lo miraba, lo seguía, comía sin hambre, hablaba en susurros con palabras que sonaban como ecos en una iglesia vacía. Su madre no pareció notar nada extraño. Se comportaba como si Samuel jamás hubiera desaparecido. Diosito hace milagros, decía entre lágrimas, sirviendo arepas con queso sin darse cuenta de que su hijo menor ahora dibujaba símbolos en el mantel con los dedos. Cada día era peor.
El cuaderno de Julián se llenaba solo. Las páginas se escribían por la noche, mientras él dormía con los ojos abiertos, con la mente atrapada entre pesadillas y jadeos. Retratos de rostros que no reconocía. Calles que nunca había pisado. Cadáveres con nombres que aparecían al día siguiente en las noticias locales. Una mañana, encontró el cuaderno completamente lleno. En la última hoja, un mensaje: ven al Museo de Antioquia. El infierno también tiene salas de exhibición. Esa noche, la ciudad olía a azufre. Llegó al museo a las 2:06 de la madrugada. Las calles estaban desiertas, pero no vacías. Algo lo seguía. Lo escuchaba. El taconeo de pies sin cuerpo, las risas de niños que no estaban allí, el arrastrar de cadenas en pasajes invisibles. La puerta principal del museo estaba abierta, como si lo esperaran. Adentro, las luces estaban encendidas, pero no eran fluorescentes. Eran antorchas, y la entrada había cambiado. Donde antes estaban las esculturas de Botero, ahora había una galería de cuerpos humanos convertidos en obras de arte, una mujer con los ojos reemplazados por monedas fundidas. Un niño crucificado sobre un marco con su sombra pintada en sangre. Una pareja fundida en un solo cuerpo, como una escultura de amor y tortura. Y en medio de todo eso, sus pinturas. Julián vio sus obras colgadas con marcos negros y etiquetas escritas a mano: el grito de Gustavo, la caída de la niña, el carnicero de Belén, el ahogado en la autopista, todos estaban allí. Y él los había pintado. Bienvenido a tu galería, dijo una voz detrás de él. Era la mujer del metro. Llevaba una máscara con cuernos y vestía de negro, con el símbolo del pacto colgando como medalla. ¿Quién eres? Soy la curadora. Yo organizo el infierno. ¿Tú lo creas? Le mostró una sala cerrada con cortinas rojas. Aquí están las piezas futuras. Pero aún faltan tres. Tres obras maestras. Las que completarán el ciclo y abrirán el portal definitivo. ¿Qué portal? El que convertirá Medellín en un nuevo punto de entrada. ¿Crees que los demonios viven solo en cuentos? Esta ciudad arde por dentro. Tú solo dibujaste el mapa. Esa misma noche, Julián fue poseído por una fiebre que duró 48 horas. En su delirio, vio a la ciudad ardiendo. Desde las alturas de Santo Domingo hasta los túneles del metro, cuerpos encendidos como antorchas humanas. Y al centro de todo, el edificio Coltejer derrumbándose como una torre de Babel invertida. Despertó cubierto de pintura negra. Había dibujado con las manos en las paredes de su cuarto. El mismo símbolo, una y otra vez. Y en la esquina, una frase: sangre por arte, carne por camino. Su madre ya no lo miraba. Samuel tampoco hablaba. Ambos parecían estar bajo un hechizo, o quizás ya no eran lo que parecían. En la noche, escuchaba a su madre reír sola en la cocina, y a Samuel rezar oraciones con la voz invertida. Don Eladio lo visitó de improviso. «Tienes 3 días», le dijo, dejando una caja sobre la mesa. «Si no sellas el portal, no habrá regreso. Este barrio será el primero en arder. Ya lo vi antes, en el barrio Moravia en los 90, en Envigado el día de los suicidios. Ahora es tu turno». Dentro de la caja había 3 clavos negros, una vela roja y un espejo pequeño. Los clavos son para sellar los cuadros. La vela,
para encender la entrada al último nivel. El espejo, para que veas quién eres ahora. Julián no se atrevió a mirarse. Pero una noche, lo hizo. Y en el reflejo no estaba solo. Samuel estaba detrás de él, con los ojos vacíos. Su madre colgaba del techo con una soga de cabello humano. Y en la puerta, la mujer de la máscara, quitándosela. Era él. Con ojos negros y cuernos. Su reflejo verdadero. Y le habló: aún puedes hacer las 3 obras maestras. Te doy nombres, don Eladio. La mujer del metro. Tú. Uno de los 3 debe morir. Elige bien. Julián gritó hasta quedarse sin voz. Al día siguiente, la primera víctima apareció, don Eladio, colgado de un poste en la América, con un cuadro clavado en el pecho, el santero caído. Pintado con precisión. Con las mismas técnicas de Julián. Pero él no lo recordaba. O tal vez sí. En su cuaderno, una nueva página se abrió sola. Con una frase escrita a fuego: 2 quedan. El portal se abrirá con sangre real. Medellín ya no es ciudad. Es altar. Los días dejaron de tener forma. No salía el sol. O tal vez sí, pero el cielo permanecía del mismo gris pútrido desde hacía una semana. Julián no comía. Solo pintaba. O algo dentro de él lo hacía. Sus manos ya no le pertenecían. Se movían solas, como guiadas por un director invisible. El pincel no era herramienta, era bisturí. Lienzo tras lienzo, carne tras carne. Samuel había dejado de fingir humanidad. Dormía en el suelo como un perro muerto, con los ojos abiertos y una sonrisa espantosa, los dientes limados, afilados como anzuelos. Su madre, en cambio, flotaba por la casa como un espectro, repitiendo letanías antiguas: el que firma con sangre no respira aire, respira fuego. Toda ciudad tiene su infierno. Medellín fue elegida por los que caminan al revés. Los muertos votan. Y también claman venganza. Julián caminó una última vez por el centro. Cada cuadra parecía una visión bíblica: perros devorando cadáveres invisibles, niños lamiendo murales pintados con sangre, ancianos con cuencas vacías que aún vendían billetes de lotería. En el Parque Berrío, un predicador gritaba: el arte es la nueva religión. La ciudad será un museo del diablo. Y nadie lo escuchaba. O todos ya lo sabían. La mujer del metro apareció por última vez. Estaba desnuda, cubierta solo por símbolos tallados en su piel. Cada línea era parte de un pentagrama. Cada corte, una historia. Caminaba sin pudor entre los vivos, que no la veían. Solo Julián podía. Queda una obra. Tú decides si mueres como mártir o vives como Dios. No quiero esto. Nunca quise esto. Pero dibujaste cada paso. Naciste con la marca en el alma. Mira tu espalda. Julián lo hizo frente al espejo. Ahí estaba, el símbolo del pacto, tatuado entre sus omóplatos, como si siempre hubiera estado ahí. Como si su carne hubiese sido elegida desde antes de nacer. Esa noche, Julián subió a lo alto del edificio Coltejer. Llevaba consigo su último lienzo, el espejo y la vela roja. El viento rugía.
Las luces de la ciudad parpadeaban como si la energía se drenara directamente hacia las entrañas del infierno. Samuel lo siguió. No habló. Solo extendió la mano con una navaja oxidada. Julián la tomó. Y por primera vez, supo lo que debía hacer. Pintó con su propia sangre. Una silueta. Una ciudad invertida. Calles como venas. Iglesias como criptas. Ríos como lenguas de fuego. Y en el centro, un artista arrodillado, con pinceles atravesándole el pecho. El último cuadro. El sacrificio del autor. Entonces, el cielo se rompió. No llovió agua. Llovieron cenizas. Pájaros muertos. Crucifijos oxidados. Las luces de Medellín se apagaron todas al mismo tiempo. Y luego, se encendieron en rojo. La ciudad cambió. No en apariencia, sino en esencia. Los edificios vibraban como si respiraran. Los semáforos parpadeaban en patrones extraños. Las montañas se encorvaron, como si escucharan algo. Y desde la tierra, comenzaron a emerger cuerpos. No eran zombis. Eran almas atrapadas en cuadros, ahora libres. Caminaban sin rumbo, con los ojos fundidos en las manos. La ciudad se volvió una galería viviente. Julián cayó de rodillas. Samuel, con voz doble, dijo, ahora que la obra está completa, te toca elegir, ¿quieres ser espectador o exhibición? Julián se clavó los 3 clavos en el pecho. Primero la izquierda. Luego la derecha. Finalmente el centro. Y con la última gota de su sangre, susurró, pido la condena eterna, si con ello cierro la galería. Todo tembló. Los cuadros se incendiaron en llamas negras. Las almas chillaron. La mujer del metro se desintegró en partículas de vidrio. Samuel se deshizo en polvo. Y Julián quedó inmóvil frente al lienzo, con los ojos abiertos, pero sin vida. Lo encontraron semanas después. Su cuerpo estaba seco, momificado, pero sin signos de descomposición. Frente a él, el cuadro final seguía intacto. Aunque nadie entendía cómo había sido pintado, estaba hecho con trazos imposibles, como si fueran heridas en el lienzo, no pintura. El museo intentó exponerlo. Pero todos los que lo miraron durante más de 30 segundos, murieron de infarto. Desde entonces, nadie ha entrado al piso más alto del Coltejer. Nadie habla de Julián. Pero hay rumores de que algunos jóvenes han comenzado a pintar compulsivamente. De que han visto a Samuel en los barrios altos. De que hay una nueva galería en Medellín, subterránea, viva, hambrienta. Años después, en una Medellín ya distinta, limpia, turística, transformada en vitrina de modernidad, una galería abrió sus puertas sin anuncio previo. Se llamaba la Sala del Silencio. Nadie sabía quién la había fundado. No había registros. No tenía redes sociales. Solo estaba ahí, incrustada entre 2 edificios antiguos, en una calle que no salía en los mapas. Adentro, todo era blanco. Paredes inmaculadas. Piso de mármol pálido. Y al fondo, un solo cuadro. Cubierto con un velo negro. Sin nombre. Sin autor. La galería tenía una única regla: no levante el velo. Pero la gente lo hacía.
La curiosidad humana no tiene límites. Un adolescente lo levantó y se quedó inmóvil. 10 días sin hablar, sin comer. Murió al 11º, con una sonrisa torcida, como si hubiera visto algo hermoso, o algo peor que la muerte. Una curadora lo intentó. Terminó en un psiquiátrico, repitiendo, no era pintura. Era espejo. Y yo, estaba dentro del cuadro, riéndome. Después de eso, el gobierno intentó clausurar el lugar. No pudieron. Los obreros enviados a tapiar la entrada desaparecieron. Las cámaras dentro de la sala se fundieron. Uno de los policías perdió la vista tras ver una simple fotografía del lienzo. Ahora se dice que el cuadro cambia cada año. Que retrata a quien lo mira demasiado. Que si uno lo observa por más de un minuto, se convierte en parte de él. Y si uno escucha con atención, entre las paredes de esa galería, puede oír un susurro lejano, como viento entre túneles, repitiendo: todo arte es sacrificio. Y toda ciudad necesita un artista maldito. Porque Medellín nunca fue salvada. Solo fue decorada. Con fuego. Con sangre. Con el alma de Julián. Y su pincel sigue pintando.